abundancia. El ministerio en Roma puede ser muy complicado por muchas razones, pero una de las cosas más difíciles para ministrar allá es que las cosas que suceden como el jubileo, no sé si estás tú familiarizado con la religión católica, en el 2024 hay algo que se celebra, que es el jubileo. El Papa Francisco en el 2024 en la Basílica de San Pedro abrió una puerta que ellos llaman la puerta santa, y esa puerta se abrirá y hay algo detrás de ella. Tras 25 años que se cierra, agarran esta llave, la abren y le dicen a las personas católicas que vayan a Roma y que caminen a través de esa puerta para que sus pecados sean perdonados. En el 2016, el Papa Francisco dio una bendición especial y algo especial durante el jubileo. Y para mi sorpresa, y bueno, agradezco que solo pasa cada 25 años, la abrió por el jubileo. Nuevamente abrieron las puertas y dejaron que la gente viniera a Roma y pasaran por esas puertas para que sus pecados fueran perdonados. Y lo anunciaron por donde quiera y todos lo podían ver a través de su iPad. Y cuando lo veía, no podía creerlo, que esta persona dijera que pasando esa puerta sus pecados iban a ser perdonados. Si yo tuviera una puerta como esa, yo mantendría esa puerta abierta todo el tiempo y buscaría la forma en que todos pasaran por ahí y de todos lados del mundo. Y yo buscaría la forma de que todos vinieran y mantener esa puerta abierta para que todos fueran perdonados por sus pecados. Yo pondría pizza del otro lado y te aseguro que muchos irían. Haría muchas cosas, porque si eso fuera cierto, si esa puerta salvara a las personas, ¿por qué no la mantienen abierta? Y es fascinante que tengan esta idea y no tengan la idea de Cristo Jesús, que Él es la puerta y está abierta. Muchos ven a esta puerta en Roma, pero en Cristo Jesús hay una bendición más grande. Si la gente, ellos parece que toman esta idea de este pasaje que leímos. Así es de que me gustaría llevarte a través de ese pasaje y mostrarte por qué no significa lo que ellos creen. Y lo primero es que el Señor Jesús nos enseña la depravación de los falsos cristos, los falsos maestros. El versículo 7 dice, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones. Mira aquí la depravación de los falsos cristos. ¿Quiénes son estos ladrones? En italiano se dice con chiche layo. Y el Señor aquí parece estar enojado. ¿Con quién está enojado? Mira lo que dice. En el versículo 1 dice que aquellos que no entren por la puerta son ladrones, salteadores. En el versículo 7, Él dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron son ladrones. Y luego en el versículo 10 otra vez dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿A quién se refiere el Señor? Aquí nos está dando una clave, aquellos que vinieron antes de mí. Obviamente no está hablando de Abraham. Abraham vino antes de él. De hecho, él dijo en el capítulo 8 lo opuesto. Antes de Abraham, yo soy. Pero aquí vemos que claramente
no está hablando de Abraham. No está enojado con Abraham. No está enojado con los profetas fieles. mm, No está enojado con los creyentes fieles. Si tú ves el contexto de Juan capítulo 10, nos va a ayudar. Aquí hay una historia que nos va a decir de quién está hablando. Por favor, pongan el reloj porque tengo la tentación de predicar Juan capítulo 9, porque aquí empieza con un hombre ciego de nacimiento y el Señor Jesucristo pasa a un lado de él y los discípulos, ¿qué es lo que ven? Ellos hacen una pregunta y ven una oportunidad y el Señor les enseña algo interesante, que hay dos lugares y aquí dice el Señor Jesucristo que va a hacer las obras de su Padre a través de ese ciego de nacimiento y Él hace algo increíble. Va a este hombre, le pide que se vaya a lavar el lodo que le pone en los ojos. Este hombre nunca vio a Jesús y este hombre recibe la vista, pero el Señor no lo sana ahí mismo, sino que lo manda a que se lave y él puede ver por primera vez. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace? Él, ¿Qué es lo que hace? Él corre y regresa al templo para ver a la gente, a lo mejor que le ayudaba, a aquella gente que le pedía, pero lo más probable es para que viera a los fariseos y para que ellos al verle se dieran cuenta que él es alguien que puede ver. Él va a los maestros para que vean lo que ha sucedido en él. Y hay cosas que él nunca ha visto antes. Él corre al templo. Inmediatamente las personas lo cuestionan. Debería de haber sido el día más hermoso de su vida, pero lo tratan mal. Y la gente dudaba, ¿sería él? No es, se parece. Y lo llevan a los fariseos. Imagínate este cuarto lleno de hombres enojados con él porque ellos odian a Cristo Jesús. Debería de haber habido una fiesta. Este hombre es cuestionado por ellos y ha sido maltratado por sus propios maestros, los maestros, como aprendimos nosotros de Nicodemo. Él ha experimentado una cosa maravillosa, puede ver, y va y les dice y no se maravillan con él, lo tratan mal y eventualmente es expulsado del templo. ¿Por qué? Porque fue curado simplemente porque le sucedió algo maravilloso. Piensa acerca de eso cuando piensas acerca de religiones falsas. El hombre experimenta el milagro más grande en su vida y es tratado mal. Si nosotros vamos a Lucas capítulo 20, solo para que veas la depravación de los falsos maestros. Aquí describe a estos fariseos que están depravados. Mira lo que dice el Señor Jesús acerca de ellos en el versículo 46, Lucas 20. Dice, guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Y luego mira lo que dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí dice, imagínate lo que está sucediendo. Hay toda clase de gente y les está enseñando a los discípulos la maldad del hombre y
En especial dice que devoran la casa de las viudas. Él ve alrededor y ve todos estos tesoros también en el templo. Y luego te acuerdas esta viuda que deja unas moneditas. El Señor Jesús ve a esta viuda dejando estas moneditas. Y él dice, de cierto os digo que esta viuda puso más que todos aquellos, porque la mayoría pone de lo que le sobra, pero ella de su pobreza puso todo lo que tenía. Yo sé que este pasaje se puede tomar en diferentes formas. Es una hermosa fotografía de dar, y yo estoy de acuerdo en dar. Yo soy misionero, necesito de sus ofrendas, pero el mensaje principal es acerca de la religión falsa, de los maestros que son falsos, y mira cómo estos se aprovechan de ellas. Este es un ejemplo horrible de lo que no se debe de dar. Abusar de las viudas es lo que hacen estos falsos maestros. Le quitan a aquellas que no tienen nada, aquellas que pueden dar aunque sea poquitito. Y estas personas dependen de estos religiosos falsos, no solo de la salvación, sino también de su sostenimiento. Regresando a Juan capítulo 10, si tú piensas acerca de la depravación de estos falsos maestros, ladrones, ellos vienen, matan, destruyen. eh, ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es su deseo de estos falsos maestros? Como decimos, es dinero. Ellos quieren el dinero de las personas. Pero no es su deseo más grande. Al final, su deseo principal es robar gloria, robarle la gloria a Dios. Son ladrones de gloria. Lo que ellos quieren es que dependas de ellos y que ellos sean la puerta, y que ustedes crean que la salvación depende de ellos y no de Cristo Jesús. Ellos te dicen que no tienes suficiente fe, por ejemplo, por eso no suceden cosas en tu vida. Y es muy prominente esto en América. Lo que se les dice a los peregrinos que tienen que hacer muchas cosas, muchas obras. Y eso es lo que les va a ayudar. Pero ellos realmente están robándole la gloria a Dios. Porque cuando tú ves a una religión falsa, a un maestro falso, y tú dependes de eso para ser salvo, lo que estás haciendo es que le estás dando gloria a esa persona o esa religión en lugar de a Dios. El Señor es una puerta abierta, abierta siempre. Estas personas dependen de de esa puerta que se abra, de que lleven la llave, le den vuelta y abran la puerta. Pero su espiritualidad está robándole la gloria a Dios. Ellos son ladrones de gloria, y déjame mostrarte la depravación de ellos. Me gustaría enseñarte lo horrible que se ve esto. Hay una palabra en este versículo 17 de Juan 10 que llama mucha la atención. Mira lo que está pasando. Dice que no le creían a este hombre ciego. Ellos no le creían. Ellos, mira lo que dicen. ¿Qué es lo que implica esto? Ellos no creen que nació ciego de nacimiento y que el Señor Jesucristo le abrió los ojos. Eso implica, al ponerlo en duda, Juan nos está diciendo que ellos no creyeron que Jesús hizo este milagro.
Y están tratando de descreditarlo, porque si él hizo ese milagro y si ellos creen que el Señor lo hizo, va a pasar algo que dijo Juan el Bautista, que él era el Mesías, porque los ciegos están viendo, pero ellos quisieron matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos querían la gloria, no querían compartir la gloria con nadie más. El versículo 18 dice que no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Y luego le preguntan a los papás, ¿este es tu hijo que nació ciego? ¿Y cómo es que ve ahora? Esto es increíble. Imagínate si puedes. Aquí está el hombre ciego, los fariseos apuntando sus dedos a él, enojados, y, y dicen, no podemos hablar con él, vamos a hablar con los padres. Y no sabemos dónde viven los padres, pero los trajeron. Y aquí tienen a este hombre que ha recibido la vista con todos estos hombres enojados y traen a sus padres. Ahí está su madre. Me encanta la idea de que ahí está la mamá. Y, y este hombre por primera vez ve a su mamá. Cuánto tiempo ella oró por su hijo. Y mira, es una fotografía hermosa por primera vez. Ve a su mamá. No es lo que cada madre ama y no puede esperar a ver a su hijo y que su hijo la vea, verse ojo a ojo. Esta familia nunca tuvo ese momento. Estuvieron juntos, pero nunca se habían visto los dos. Imagínate el ver a tu madre por primera vez. No la has vista. A lo mejor es un hijo de mamá. Pero debería de haber sido el momento más dulce en la vida de la madre y de este hijo. Pero estos padres no tienen el momento de disfrutarlo. Y le preguntan, ¿este es tu hijo? Y ustedes dijeron que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Y los padres dicen, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve? No lo sé. No sabemos. Pregúntenle. Él ya tiene edad para hablar por sí mismo. Es que los padres tenían miedo de los judíos, porque ellos habían dicho que si alguien lo confesaba como el Mesías, ellos podrían perder el acceso al templo. Y la madre le dice, pregúntenle a su hijo, ahí está. Este debería de ser el momento más dulce, pero es una situación horrible. Es muy estresante, no hace lógica esto. ¿Por qué ellos están actuando de esa manera? Porque los padres están temerosos de perder su salvación. Imagínate una salvación que te enseña que no puedes abrazar a tu hijo, que tú ves un milagro y si le das crédito al Señor Jesucristo puedes perder tu salvación. Así están ellos de depravados. Esta madre no puede abrazar a su hijo, ni siquiera puede hablar con él, o ella va a perder su salvación. Esto es un punto muy alto de la depravación. Si tú vas a Expedia o a Google Viajes, tú puedes comprar este ticket y puedes tener un paquete especial porque puedes ir a Roma, pasar por esta puerta y obtener el perdón de tus pecados. O si tú dices una oración o si das cierta cantidad de dinero y si tú lo haces, la salvación depende de ti. O a lo mejor del bautizo. O si das algunas monedas. Si la salvación depende de ti, entonces
tú te estás convirtiendo en un ladrón de gloria, porque en el día de el juicio tú vas a estar delante de tu Creador, delante de aquel que sabe todo, que es soberano sobre todas las cosas. Y tú vas a tener la audacia de decirle, yo necesito entrar a ese reino porque yo hice esto o aquello. El Dios de gloria se supone que va a verte a ti y te va a decir, buen trabajo, entra. Y tú vas a entrar pensando que tú lo lograste. Porque si tú no hubieras hecho eso, no hubieras entrado al cielo. ¿Y qué pasa si entraras al cielo? Habrá otro que es arrogante como tú, orgulloso. Y voy a decir, buen trabajo, Jordan, tú lo hiciste. Mira lo que dice Pablo en Efesios 8 y 9. Entonces no es cierto eso. Si yo voy al cielo por mis obras, entonces ya no veo a Dios tan grande y voy a palmearme la espalda por lo que yo hice. Eso es lo que hacen los humanos. Si yo contribuyo, aunque sea un poquito a mi salvación, me voy a volver orgulloso y voy a estarle robando al Señor la gloria. Y eso es lo que los falsos maestros es lo que hacen, roban la gloria al Señor y buscan la atención y le enseñan a las personas lo mismo y tienden una deuda grande en el día del juicio. Ellos creen que van a ir al cielo, pero no es así, es una blasfemia. El Señor Jesucristo va a tomar el resto de Juan para enseñarle a sus discípulos que los fariseos están erróneos. En, en el capítulo 13 va a enseñarles a lavar los pies, a ser humildes como Él. En Juan 15 les va a enseñar que permanezcan en Él, que dependan del Señor Jesucristo de nada ni nadie más. En Juan 15, 12, 13 les va a enseñar que se amen los unos a los otros, lo cual es extraño para ellos. En Juan 17 se nos va a enseñar que el Señor Jesucristo busca la santificación de sus hijos. Él quiere que seamos santos, diferentes a lo que los escribas y fariseos están enseñando. El pastor, mira, mira Juan 10:3. Dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y van hacia él. Y él es el que abre la puerta. Hay un contraste grande entre los fariseos y el Señor Jesús. Si yo quiero ser un fiel seguidor del Señor Jesucristo, ¿cuál es mi trabajo? Enseñarle a los demás a escuchar la voz del pastor, no la mía. Y por eso nos encantan las iglesias como Believers. Por eso voy a ir al funeral de John MacArthur la semana que entra porque él cambió mi vida, no porque él me enseñó a que dependiera de él. Él me enseñó a escuchar la voz de Cristo Jesús. Él me enseñó a escuchar esa voz y depender del Señor. No debemos depender del predicador. Por eso estamos agradecidos por pastores que nos llevan a Cristo Jesús, no a ellos, que nos enseñan que la salvación es solo en Cristo Jesús y no es a través de las obras. No hay nada peor que falsos maestros. De toda la depravación, de todas las cosas horribles que el hombre puede hacer, lo peor que puede hacer es robarle la gloria al Señor. No hay nada peor que hacer eso. Cuando escuchamos este tipo de cosas nos hace llorar y ver cómo se está enseñando una religión falsa, un Cristo falso. Y muchas veces nos acostumbramos y eso es peor porque estás afectando tu alma. Estaba pensando mientras estudiaba este pasaje acerca de la
motivación de venir a la iglesia. Podemos ser robadores de gloria también y buscar la atención en nosotros. En otra iglesia, no en esta, hay una persona que se dedica a vender casas. Y la tentación ahí es de que si tú eres mi amigo, tú vas a oírme y sígueme a mí. Y todos pueden robarle la gloria al Señor así, ir a una iglesia para buscar clientes, buscar la atención para Él en lugar de la atención del Señor Jesucristo. Una de las formas que el Señor nos recuerda para mantenernos enfocados al Señor Jesucristo es que debemos de pensar en la exclusividad de Cristo. Debemos de recordar que el Señor Jesucristo es el único camino al cielo. Él dice en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo nosotros como humanos podemos tomar un versículo sobre la exclusividad de Cristo y convertirlo en una especie de cosa basada en obras. Yo fui al seminario. No, este es un pasaje, no porque fui, quiero decir que yo voy a interpretarlo mejor. Yo sé que ustedes, Believers Fellowship, leen esto y lo van a comprender. Y estoy seguro que ustedes ven una metáfora aquí, no es literal, no es que Jesús sea una puerta. Y es interesante cómo los falsos maestros, cuando quieren robar la gloria del Señor, alteran cuando es literal o metafórico. Muchas veces toman los versículos fuera del contexto para manipularlos a su gusto, a su favor. Pero si alguien lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que hay muchos pasajes como este, metafóricos, no literales. Ve conmigo a Juan 2:19. Miren, para ver cuándo es metafórico. Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, nos tomó todos estos años y Él los va a levantar simplemente en 3 días. Bueno, en el versículo 21, Él dice que estaba hablando del templo de su cuerpo. Por eso dijo, está hablando de su cuerpo y la resurrección. Y ellos lo tomaron literal. Y ellos dijeron, no, él no puede destruir este templo y levantarlo en 3 días. Es obvio que está hablando de algo metafórico y lo van a usar contra él el día de la crucifixión. Él dijo que quería destruir el templo. Juan capítulo 3, versículo 3, sabemos este. Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando de una realidad espiritual y Nicodemo lo está pensando literal. Mira el versículo 4, el capítulo 4, versículo 10, la mujer ahí en el pozo. Le dice Jesús a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Nuevamente, ella está tomando literalmente algo que es espiritual. El Señor Jesús está yendo al corazón. Y ella está pensando acerca de agua literal. Ahora fíjate el mismo capítulo, Juan 4:32. El Señor está solo con esta mujer, lo que es extraño en la época.
Él está hablando con una mujer samaritana y también eso es extraño porque los judíos no se llevan con los samaritanos y los discípulos regresan y ven al Señor Jesucristo hablando con esta mujer samaritana y mientras ven esa escena y ellos, la mujer les dice a los hombres de ahí que vengan y vean a este hombre Jesús que les dijo todo acerca de ella. Y el Señor le dijo que ella estaba con alguien que no era su esposo. Y estos hombres regresan, los discípulos están ahí y ven ahí a la mujer samaritana. ¿Y cuál es la reacción de ellos? En el versículo 31, los discípulos le decían, Señor, usted tiene que comer. Él tiene que comer porque si no come se va a volver loco. Y el Señor Jesús les dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. ¿Y saben cuál es su reacción? Oh, sí, el Señor nos va a dar una lección espiritual acerca del cielo. No, miren lo que dicen ellos. ¿Le habrán traído algo de comer, un sándwich? El Señor está hablando algo espiritual, pero ellos lo están tomando literal. En Juan 6:31 vemos otro ejemplo. Dice esto. El Señor Jesucristo les dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, que lo que comerán es mi cuerpo y beberán mi sangre. Y lo que está describiendo es la crucifixión, dar su vida para que tengan perdón de pecados. Y ellos luego piensan acerca de las obras. Debe de ser algo que yo tengo que hacer para mi salvación. ¿Qué es lo que significa la puerta de nuestro pasaje? ¿Que nosotros tenemos que hacer algo literal? ¿Cruzar una puerta? Claro que no. Significa que Él es el único camino al cielo. Significa que Él es la puerta. Quien cree en Él va a ser salvo. Significa que es un acto que Dios hace en la vida de la persona. No es algo que tienen que hacer cada 24 años. No es algo que te tengas que estresar o que tengas que ganarlo. ¿Qué significa pasar por esa puerta? No hace mucho tiempo, el pastor Greg Laurie lamentó lo que dijo el Papa Francisco. Todas las religiones son caminos para llegar a Dios. Pero Greg dijo, no, solo hay un camino. Y el Papa escribió un libro, todas las religiones son camino para Dios y el libro se llama Hermanos Todos y eso es lo que enseña. MacArthur antes de morir escribió un blog que contrasta todo eso. El obispo Robert Barron le dijo al experto político Ben Shapiro y le preguntó algo similar. Y una de las preguntas, ahí estaba un católico, un sacerdote católico, y le dijeron que si Ben Shapiro se convertía en católico, iría al cielo. Ben Shapiro dijo que el catolicismo es un privilegio, pero no tiene que convertirse al catolicismo para ir al cielo. La Madre Teresa, quien es muy famosa, dijo, nunca intentamos convertir al cristianismo a quien recibe ayuda de las misioneras de la caridad, sino que en nuestra labor damos testimonio del amor, de la presencia de Dios. Y si católicos, protestantes, budistas o agnósticos se convierten en mejores personas, simplemente mejores, estaremos satisfechos. A cada persona le importa a qué iglesia pertenece. Si esa persona piensa y cree que es el único camino hacia Dios, así es como Dios entra a su vida y va a ir al cielo. Pero
¿Qué es lo que leemos en la Biblia? No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, dado a los hombres en que pueda ser salvo. El Señor Jesucristo ya dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un solo camino y es Cristo Jesús y es creyendo en Él. Y solo el hombre puede tomar un versículo que habla de la exclusividad de Cristo Jesús y sacar un sistema de obras. Vamos a Juan capítulo 6. A lo mejor tú tienes amigos que piensan que realmente comen la carne del Señor. Comer la carne del Señor, ¿qué significa? A lo mejor tú conoces a alguien que no interpreta correctamente este versículo. El contexto de Juan 6, vemos que el Señor alimentó a los 5,000 y lo querían hacer rey, no porque creían en Cristo como Salvador, sino querían una salvación física, querían un rey que les proveyera todo. Y el Señor Jesús les dijo en el versículo 26, ustedes me buscan, no no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajar por la comida, no la que perece, sino por la comida que es eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Y cuál es la pregunta de ellos? ¿Qué debemos de hacer en el versículo 28 para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué obras necesito hacer? Y en el versículo 29 el Señor Jesucristo les dice, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es esa obra? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra para ir al cielo? Creer. Mira el versículo 35. Yo soy el pan de vida. Él es el pan. ¿Qué significa comerlo? Es creer en Él. Porque el que lo come a Él nunca tendrá hambre y el que lo bebe nunca tendrá sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 40. En caso de que los discípulos no hayan entendido esto, que es metafórico, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice que el que cree y haga algo más, de dinero o haga estas obras. No, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer significa pasar por esa puerta y tener vida eterna. Si tú crees, tú estás comiendo la carne de Cristo y bebiendo su sangre. Esto es instantáneo. Versículo 64. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creerían y que le habían de entregar. Y si no creen, ¿qué pasa? Se van a perder. Y en el capítulo 7, los discípulos tratan de que estas personas que se fueron regresen. Mira el versículo 68, 67. Ustedes también se quieren ir, pero ¿qué es lo que dijeron ellos? Hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Nosotros hemos creído. ¿Tú crees? ¿Tú crees en Cristo Jesús para tu salvación? Él te ha salvado de tal manera. Piensa en el día del juicio final. Él te ha salvado de tal manera que Él te ha librado y tú piensas que tú no has contribuido en nada. Tú tienes que creer de tal forma que el Señor es santo, como dice Isaías, y solo puedes llamarle
santo, 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 alabarle. Eso es lo que nos enseña Isaías. Cuando la gente te vea caminar al cielo, ellos van a alabar a Dios porque tú estás ahí por la obra que Él hizo en ti, no por lo que tú hiciste, sino porque la obra es del Señor. Él fue el que te salvó. Y la gente va a estar sorprendida de que tú estés ahí. Y lo que va a motivar es alabar al Señor, adorarlo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Este hombre pecador, que no había forma de que él entrar al cielo esté aquí. La gloria es para el Señor, no para el hombre. No debemos de quitarle la gloria al Señor. Tú no contribuyes nada a tu salvación. Si tu fe es en Cristo Jesús, todo lo que tú contribuyes a esa salvación es tu pecado. No puedes contribuir nada. El Señor es el que te ha salvado y Él es el que recibe toda la gloria. El único camino al cielo es a través de Cristo Jesús. Y eso nos lleva a nuestro último punto, la generosidad del Señor. Una de las verdades que me llama la atención cuando estudio este pasaje, como humanos, ¿qué, qué podemos ofrecer? ¿Qué podemos dar? Y la respuesta es nada. Si es verdad que un día estaremos delante del Señor, lo único que yo contribuyo con mi salvación es mi pecado, como dice Jonathan Edwards. ¿Qué puedo dar como humano, como pecador? No tengo nada. Todo lo que puedo hacer es robarle a otro ser humano. El Señor Jesús roba. El Señor Jesús es todo de Él. El hombre lo único que hace es robarle a Él. Y el hombre tiende a robarle la gloria. El Señor Jesucristo está mostrando una fotografía muy diferente en el capítulo 10 de Juan. Porque los ladrones vienen a hurtar, a destruir, pero Él viene a dar vida. No simplemente nos da salvación. Él dice que la da en una forma que es abundante. En Juan capítulo 9, al final, este hombre ciego de nacimiento que fue expulsado del templo simplemente porque dijo que el Señor Jesús lo había curado y él no lo negó. Él no conoce al Señor Jesús desde un punto de vista humano. Él está agradecido y él es expulsado, separado del templo de sus padres. El día más hermoso se convirtió el peor. Quizá en algún punto él desearía estar ciego nuevamente. Era mejor cuando estaba ciego, por lo menos su mamá le hablaba. Y yo puedo imaginarlo ahí en la parte de abajo del templo y sin saber qué hacer. El Señor Jesucristo en el versículo 35, cuando escuchó que lo habían expulsado, le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego de nacimiento respondió, ¿quién es Señor para que crea en Él? Esto es maravilloso. Y el Señor Jesús le dijo, pues le has visto y es el que habla contigo. Y el ciego de nacimiento le dijo, creo Señor, y le adoró. El milagro más asombroso no es cuando este hombre fue al pozo y lavó su cara. No, ahora ve, pero no es el milagro más maravilloso. El milagro más maravilloso es cuando él adora al Señor Jesucristo, porque esos ojos con el tiempo se iban a cansar. Tiene la mejor vista, pero después va a envejecer y cuando él muera, esos ojos van a dejar de funcionar. Pero sus ojos espirituales, esos ojos regenerados espiritualmente, esos van a durar para siempre, no hasta el final de su vida, sino para la eternidad, por siempre, por siempre.
Y el Señor Jesús le va a dar la oportunidad de estar con Él. Déjame leerte algo y luego termino. Thomas Brooks escribió esto. Dice, basado en Juan 16. Mira lo que él escribe. Hay en Jesús no solo una suficiencia de gracia, sino una suficiencia total. Él tiene suficiente para suplir todas nuestras necesidades, no solo para nosotros, sino para todos los santos que han vivido o vivirán. Jesús es una fuente de misericordia y gracia, de su plenitud. De una fuente rebosante brota toda bendición espiritual. Él llena nuestros vasos vacíos una y otra vez y la fuente sigue rebosando. Cuanto más gracia recibimos de Jesús, más permanece en Él. Sin embargo, el sol es brillante. Después toda esa luz que recibimos, seguimos recibiendo luz, pero del Señor Jesús recibimos más. Jesús es, sin embargo, pleno después de toda la gracia que recibimos de Él. Todos los creyentes reciben gracia a través de ese peregrinar. Esta gracia, esta suficiencia no termina. ¿Has encontrado esto una verdad? No simplemente en el momento de tu salvación, sino en cada momento de tu vida. Tú recibes esta gracia. La mujer en el pozo, el Señor le dijo que esta mujer no pudo llenar su corazón con todas las cosas que tenía con los hombres. Fue imposible. Ella intentó llenar su corazón con cosas que Dios creó, pero solo encontró la satisfacción en Cristo Jesús. Solo Él puede salvar. Y corre por favor de los maestros falsos y ve a Cristo Jesús. Él es el único que salva. Él es el único que satisface. Señor, gracias por su amor para con nosotros, por su palabra. Gracias porque nos instruye. Es fácil de entender. Señor, perdónenos por hacer su palabra en una forma de lista de cosas que hacer cuando usted realmente lo hizo todo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Ayúdenos a confiar en Él, a confiar en usted. Gracias por su misericordia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.